Buenas tardes, ¿cómo andan? Me presento rápidamente. Soy Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de FinTech, y les damos la bienvenida a una nueva sesión de los FinTech Webinars, que ya están transcurriendo su tercer año. Eh, y para quienes se están sumando por primera vez, básicamente este espacio tiene una premisa que es bastante sencilla, eh, que es juntar personas interesantes y relevantes en el sector fintech y afines y conversar de temas que resulten también interesantes, estratégicos para el desarrollo del sector. A veces son temas más de negocio, a veces son temas más regulatorios, a veces temas más técnicos, pero aquí la idea es esto, es que sea un espacio de intercambio donde no solamente vamos a poder escuchar a quienes nos acompañan hoy, sino que después va a haber un cierre de Q&A, de preguntas y respuestas, que por supuesto están invitadas a dejar en el chat. Y ahí, bueno, ahí después hacemos los últimos minutos con esas preguntas, así que no dejen de hacerlo, que está bueno. El día de hoy vamos a hablar de pagos digitales en América Latina. Nosotros en otras oportunidades digamos, en este ciclo 2022 ya hemos hablado de pagos, pero estuvimos bien enfocados en algunos temas bien puntuales de instant payments. Y hoy vamos a levantar un poco ese scope. Y no solamente vamos a hablar de varios temas dentro de pagos digitales, sino que vamos a hablar de la región, ¿no? Y de experiencias que quienes hoy nos acompañan tienen en distintos países. Así que ese va a ser el título de hoy. Voy a pasar a agradecer a los sponsors que nos acompañan y nos ayudan a hacer posible esta iniciativa. En la categoría Session tenemos a Team Quality. En la categoría Grand tenemos a Deuda Online, OpenPass, Yacaré, Naranja X, Mastercard y HNT Bank. Y en la categoría Diamond tenemos a Walla, a Stellar Development Foundation y Vibrant, Visa, Citi y WorldPay. Vamos a ver 2 minutitos de unos videos y después ya arrancamos con la sesión. Gracias. Somos Walla, una tarjeta prepaga Mastercard gratis y una app para hacerte la vida más fácil. Cada vez que pagás, te llega una notificación en vivo y el consumo se categoriza para que entiendas en qué estás gastando y cómo ahorrar mejor. Ah, y cuando no estés usando tu plata, la podés invertir y ver los resultados todos los días. Podés invertir desde $1 y sin límites. Cuando la quieras usar, la liberás en el acto y listo. Walla, el lado bueno de tu plata. Vibrant App te permite cambiar tus pesos por USDC, una moneda estable con un valor equivalente al dólar. Descarga la app, crea tu cuenta y listo. Ya podés comprar, recibir y enviar USDC a familiares, amigos o cualquier persona. Vibrant es simple, no tiene límites ni cupos. Bueno, muy bien. Arrancamos con la sesión de hoy y para eso voy a presentar a Mariana Sigal, que ya es VP de Estrategia y Partnerships en Geopagos. Así que, Mariana, te invito a que prendas la cámara. Bueno, y obviamente te doy la bienvenida, te agradezco un montón por haber aceptado la invitación a formar parte de este encuentro, que creo que va a estar muy interesante, porque, bueno, tenemos un grupo de personas que desde distintos ángulos la están rompiendo en pagos. Así que, Maru, éxitos. Quedo yo atento escuchando la conversación. Nos vemos al final para el Q&A. Así que de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marian. Un gusto poder estar moderando esta sesión y con este panel de lujo que no dudo que nos va a poder dar grandes insights en lo que tiene que ver con pagos digitales desde todas las perspectivas de las empresas en las que están trabajando y con diverso conocimiento que tienen en todos los ámbitos de este mundo, que es un mundo apasionante también.
Así Buenísimo. que, sin más, les doy la bienvenida y les pido que se presenten a cada uno de los panelistas. Empezamos por Juan, así como los Bárbaro. tengo en orden. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer, Mariana, y a todos. Mi nombre es Juan Stadler, soy vicepresidente comercial de WorldPay para América Latina. WorldPay es el adquirente número 1 a nivel global. Nuestro propósito es ayudar a las compañías a expandirse regional y globalmente con una única conexión. Y ya tenemos presencia en Brasil, en Argentina, estamos lanzando en México, así que cada vez con mayor presencia local y equipos locales también, más allá de lo que es nuestro producto. Un placer. Gracias, Juan Pablo. Bueno, hola a todos, gracias Maru por la presentación y a toda la cámara por esta invitación. Mi nombre es Juan Pablo Bocardi, soy Head de Payments de Symmetric. Para los que no lo conocen, Symmetric es una startup que nació en Colombia hace unos años, resolviendo principalmente el problema de la conciliación de los medios de pago, que es una problemática común para las empresas que operan en Latinoamérica con diferentes fuentes y medios de pago, y ampliamos nuestro stack tecnológico últimamente con un producto de gateway y de integración de medios de pago. Tenemos presencia en toda América Latina y nada, la idea de esta sesión es conversar con diferentes personas respecto de la visión que tenemos sobre la industria, ¿no? Gracias, Juan Ignacio. Tenemos muchos Juan, entonces tengo que decir dos nombres. Hola, soy Juan Ignacio Talento, soy Head de negocio para individuos de Naranja X. Para los que no conocen, Naranja X es una empresa que ya tiene muchos años en el mercado. Empezó emitiendo una tarjeta de crédito, que es una de las más grandes de acá en Argentina. Y después se le agregó el negocio fintech hace unos años, y bueno, estamos trabajando en el desarrollo de integrar el mundo digital y el mundo analógico que venía de antes. Gracias. Y por último, Patricia. Hola a todos, gracias por la invitación, un placer acompañarlos en esta conversación, como dice Juanpi. Yo soy Patricia Furlong, presidente y CEO de Global Processing, empresa de tecnología dedicada a facilitar el mundo de medios de pago digitales. Trabajamos, es una compañía ya de 12, 13 años de operación en el mercado, somos líderes procesando las empresas del ecosistema fintech en Argentina, tenemos posición de negocios también en Uruguay, Paraguay, estamos ya implementando negocio en Colombia y con expectativas de seguir trabajando en diferentes mercados de la región. Empezamos en su momento trabajando muy fuerte sobre la vertical de emisión. El año pasado empezamos también a trabajar sobre el negocio adquirente en Argentina, luego de la apertura de la multiadquirencia y todas las oportunidades que eso trajo al mercado. Así que muy entusiasmados con lo que estamos haciendo y con lo que vemos que se viene. Gracias a todos. Y para comenzar, algo que cuando yo me metí un poco en este mundo, fue lo que me empecé a preguntar y quería escuchar sus visiones para poder compartirlo con nuestra audiencia, es ¿por qué la importancia de digitalizar los pagos? Porque vivimos hablando de pagos digitales y a mí siempre me generó la duda, hasta que me puse a investigar, entender todo, de cuál es la razón por la cual queremos digitalizar los pagos. ¿Qué beneficios nos da la digitalización de los pagos para todos, en la economía, los comercios, los compradores? Acá te veía, Juan, así. Sí, yo creo que digitalizamos los pagos porque no hay otra, digamos. Estamos en un mundo cada vez más digital y los pagos son un eslabón más dentro de la digitalización. Por otro lado, me parece que la posibilidad de digitalizar los pagos nos da información sobre el cliente que quizás en el punto de venta no podés tener, es mucho más transaccional. Y poco a poco el hecho de que los pagos se vayan haciendo digitales nos empieza a dar un montón de insights sobre el consumidor y sobre sus comportamientos. Y también inmediatez.
el hecho de que creo que es lo que buscan sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Poder hacer la transacción rápida y irse lo antes posible o transaccionar velozmente. Y acá quizás también, Juan Ignacio, tenés algo que aportar. Yo sé que Naranja trabaja mucho con la inclusión y busca que todos, también hablábamos antes que también trabaja mucho sobre la educación. ¿Por qué trabajan también sobre la digitalización de los pagos? ¿Qué es lo que logran con eso? Sí, en línea ahí con lo que mencionaba Juan, el hecho de poder conocer a nuestro usuario nos permite poder escorearlo, o poder darle este ranking financiero que tiene cada uno de nuestros usuarios, y así poder entender cuánto después podemos prestarle, si le podemos emitir una tarjeta de crédito o no podemos emitir una tarjeta de crédito. Nosotros tenemos en nuestro ecosistema más de 4 millones de usuarios, y para el 40% de esos usuarios fuimos su primera opción de crédito, ¿no? Entonces es muy potente todo lo que podemos hacer con estos tracks digitales, porque digamos, damos accesibilidad no solo al momento del pago, digamos, poder hacer que ese pago sea mucho más rápido, más accesible, más inmediato, sino que después vamos guardando todo ese historial y podemos construir el perfil digamos, detallado de la persona, y ahí entender cuánto podemos prestarle o cuánto no, y eso después redunda en obviamente, mayores transacciones y mayor crecimiento para ese usuario. Así que esa pata es como clave para nosotros. Yo creo que complementando, perdón Mariana, complementando lo que están diciendo Juan y Juan Ignacio, me parece que hay diferentes aristas que tienen que ver con la pregunta que estás haciendo, y algunas son también quizás un poco más profundas. Creo que la digitalización de los pagos viene de la mano del avance tecnológico, del avance de poder tener un celular en la mano, de la conectividad que tienen las personas que antes no tenían, de las soluciones y la simplificación de esas soluciones, y tienen también que ver incluso con temas más profundos que tienen que ver con, por ejemplo, no estar bancarizado, con el miedo a ir a un banco, el miedo a no poder tener un producto bancario, no poder acceder, y ahí sí empieza a jugar la inclusión financiera, yo no pertenezco a ese mundo, pero sí puedo pertenecer a estas fintechs que vienen a irrumpir en el mercado, que me vienen a hablar en mi idioma, que vienen a ofrecerme productos que yo puedo entender, que yo puedo usar, que entiendo eventualmente para qué me sirven, y en definitiva lo que vemos es que Naranja X, varios de los sponsors que vimos recién, lo que hacen es generar una experiencia de pago que se va complementando en el tiempo, y van llevando a sus propios usuarios a usar cada vez más herramientas porque los van entrenando en el camino. Cuando hablamos del aprendizaje, de lo que quiere decir pagos digitales, es arrancar si querés, el camino que estamos siguiendo en muchos de los mercados, de arrancar por soluciones sencillas, que yo sé que puedo acceder, que yo sé que puedo usar, que yo sé que puedo usufructuar de alguna manera en mi vida cotidiana, y después cómo eso va complementándose con servicios nuevos que yo voy aprendiendo a usar, y conectividades que voy aprendiendo a hacer, y transferencias, y progresando hacia, por ejemplo, transacciones internacionales, como que me va llevando, y es un criterio también de aprendizaje y educación financiera que necesitamos en todos nuestros países, y que este tipo de soluciones nos está ayudando mucho a progresar, ¿no? Qué importante lo que decís, porque cuando se habla de inclusión financiera, como bien decís, tenemos un aspecto que es la gente no bancarizada a la que tenemos que llegar para poder incluirlos en este esquema, y también mencionó Juan Ignacio esto de que fueron la primera vez que obtuvieron un crédito. Poder Total. acceder a cuestiones que antes no podían acceder es de suma importancia, y cuando nosotros generamos una red, como mencionabas bien Patricia, lo suficientemente grande, con el suficiente intercambio de información, no solo para que se sientan seguros, sino para que podamos conocerlos, para que podamos ofrecerles los productos que son necesarios, tanto ya sea para su negocio o para su vida personal, crecen todos, desde la inclusión, desde la economía, los comercios. Se agranda la torta, básicamente. Correcto. Es plata que empieza a ver en la calle para que otros la puedan usar, si era la primera opción de crédito que antes no accedían. Muy interesante lo que decían. Y en esto que
también un poco relacionado con lo que mencionaba Juan Pablo cuando presentaba la empresa. Cuando yo me metí en este mundo, y lo hablábamos el otro día con el Juan Ignacio, me pareció sumamente complicado. Y cuando hablamos de darles productos simples a las personas, me gustaría, si Patricia me podés contar un poco cómo es este ecosistema complejo, que a los que estamos acá, y ya nos parece simple, pero cuando entramos yo les aseguro que al principio la pasé bastante mal, hasta que entendí todas las partes y todos los jugadores que empiezan a jugar en esta cancha para poder lograr esto que a todos nos interesa, ¿no? Totalmente, y vos sabés que en esa conversación que estábamos teniendo asumimos a veces, erróneamente, que todos los que estamos en este ecosistema la tenemos clarísima. Y no necesariamente es así, y me parece, por lo menos en la experiencia que vamos teniendo, que entre todos armamos el ecosistema y entre todos podemos tener un entendimiento completo de dónde estamos parados. Y a veces, incluso a la gente que vamos contratando en nuestras empresas, les tenemos que explicar, como vos bien decís, el ABC de qué se trata esto. Y para hacerlo cortito, porque esto puede ser una charla de 2 horas, pero para hacerlo cortito, lo que tenemos hoy en día en los ecosistemas de pagos es un mundo emisor y un mundo adquirente. Y en el medio hay un network que es una marca como Visa o como Mastercard o como American Express que viabilizan las dos cosas. Y eso es un tarjetaviente yendo a comprar a un comercio, o por supuesto virtual o online o presencial, y donde hay un circuito con una transacción de información y de dinero que ocurre en el back de esa operación. Cuando juntamos un comercio con un tarjetaviente tenemos que tener en cuenta dónde van ocurriendo las transferencias de información y de dinero para que esa operación efectivamente ocurra. Cuando hablamos de emisión, hablamos de un tarjetaviente y de una entidad emisora, que puede ser un banco o no, dependiendo de las regulaciones de cada mercado, que emiten ese producto. Esa entidad emisora puede tener un producto de crédito, de débito o prepago, donde por supuesto si es un producto de crédito es un producto pay later, voy a pagar después. Si es un producto de débito o un producto prepago, es un producto donde el dinero ya tiene que existir en esa cuenta. El débito es en el momento, el prepago es un proceso que se hace con anterioridad. Y ese circuito donde puedo dar un crédito, donde puedo tener pago en cuotas, donde puedo tener una serie de funcionalidades que complementen el producto, va a ocurrir en este mundo emisor. Tengo banco emisor, tengo banco pagador, tengo tarjetaviente, tengo procesador emisor. El procesador emisor es el que conecta lo que está ocurriendo con el banco emisor o entidad emisora con la marca, con la network que viabiliza esta operación. Y lo que empieza a ocurrir, y me quedo en este mundo emisor, es que en esta cadena de valor, desde el tarjetaviente, pasando por las entidades emisoras, hasta las networks que hacen esto posible, empiezan a haber diferentes partes del proceso que empiezan a ser hackeadas y empiezan a haber interlocutores que agregan valor. Ya no es como era antes, que había una o dos patas del proceso que se cortaban y había empresas que proveían el total de la operacionalidad, si existe la palabra, de la transacción, sino que empiezan a existir pequeños espacios donde se puede agregar valor en esas operaciones. Ahí, por ejemplo, aparece Juanpi conciliando operaciones, tanto en el mundo emisor como en el mundo adquirente. ¿Qué es el mundo adquirente? El mundo adquirente es lo que conecta al comercio que recibe ese pago con este círculo este circuito que estamos hablando del pago. Es cómo le resuelvo la vida a ese comercio. En ese circuito aparece un comercio que está recibiendo un pago, existe un banco pagador que tiene que ocuparse de que a ese comercio le llegue su cobro correspondiente, y existen procesadores adquirentes que viabilizan el flujo de esta transacción hacia la network, que después engancha con el circuito emisor. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre una transacción? Un comercio, a través de su procesador adquirente, tira la transacción a la red, y la red busca quién es la institución emisora que emitió ese producto con el cual se está pagando esa operación. Todo eso ocurre todo el tiempo, va y viene. Va y viene. ¿Por qué? Va a pedir autorización, vuelve la autorización. Va a pedir el dinero, vuelve el dinero.
En algunos casos esas transacciones ocurren online, en otros casos ocurren en circuitos batch. Y lo que termina ocurriendo es que, dependiendo de si estamos hablando de una autorización o de un circuito de settlement, de statement o de un circuito de flujo de dinero, está permanentemente operativo esta conexión. Hay procesadores que pueden ser procesadores emisores y adquirentes. Hay procesadores que pueden ser solo emisores o solo adquirentes. Hay bancos que se involucran solo en la pata adquirente o solo en la pata emisora. Bancos o instituciones que se ocupan de las dos patas. También en el circuito adquirente tenemos lo mismo que en el circuito emisor. Hay diferentes espacios en el proceso donde empiezan a jugar diferentes empresas ofreciendo sus servicios. ¿Y por qué? Porque hay cosas que ocurren donde yo, por ejemplo, soy una entidad emisora, tengo una billetera. Esa billetera la puedo haber desarrollado yo in-house o la puedo haber comprado a una marca blanca. Lo mismo en el mundo adquirente. Puedo tener un gateway de conexión que puedo desarrollar de manera propia, puedo contratárselo al procesador o puedo contratar un tercero. Puedo tener procesos de conciliación in-house o puedo tener procesos de conciliación contratados a terceros. Empieza a haber una diversidad de soluciones ofrecidas en el mercado que tienen mucho que ver con cómo yo estoy planteando mi negocio. Por ejemplo, vamos a la industria cripto. Cuando nosotros hoy vemos un emisor, un exchange cripto que además emite, por ejemplo, un producto prepago, la pregunta del millón es cuál es el core del negocio de una entidad exchange cripto. Y lo que ellos saben cuando vienen a sentarse a la mesa es resolver su negocio. Pero cuando quieren complementar eso con una tarjeta prepaga, quizás del mundo de los medios de pago no saben tanto. Entonces empiezan a buscar soluciones que les den o llave en mano o con un mínimo esfuerzo de su parte les permitan resolver su problemática sin desviar la atención de su foco del negocio, que tiene que ver con su negocio principal. Entonces, hay entidades para las cuales el core es distinto, que tienen que focalizarse en diferentes tipos de core para poder ejercer el negocio que tienen entre manos, y hay muchas empresas que solucionan lo que esas empresas no tienen como core. Ahí es donde aparece Geopagos, donde aparece Symmetric, donde aparece WorldPay o Global Processing, y donde todos estamos dando servicio a clientes como Naranja X, en sus diferentes facetas, en sus diferentes nichos y en sus diferentes posicionamientos, para armar este ecosistema gigante que se está desarrollando con tanta fuerza a nivel global, por supuesto, y a nivel regional, sin ninguna duda, con muchísima oportunidad todavía por delante. Como bien mencionás, es un ecosistema realmente gigante y complejo. Si bien lo hiciste bastante simple, puede que muchos se hayan confundido porque son muchos jugadores, y como bien decís, están abriendo la puerta a muchísimos más jugadores, porque estamos en un momento donde los distintos players del mercado también están abriendo su juego, y abren su juego y ofrecen más productos a sus clientes y no tienen el conocimiento. Y también me gusta cómo planteaste esto como un círculo, porque la pata de aceptación y la emisión están muy de la mano. Nosotros, para lograr una inclusión, y lo que hablábamos antes, de que sea realmente los pagos digitales una herramienta de inclusión financiera, necesitamos atacar ambas partes, que es la parte de la emisión de las tarjetas y la parte de la aceptación. En esto me gustaría también preguntarte, Juanpi, ¿cuáles ves, ya que hablamos de estos diferentes actores que están en el ecosistema, la complejidad que tiene, ¿cuáles ves que son los principales desafíos hacia una digitalización, vamos a ser súper utópicos, del 100%? Bueno, ahí, qué bueno empezamos a hablar de porcentajes, ¿no? Yo, antes de tener esta charla, para traer algunas métricas, podemos decir que todavía el 25% de la población mundial no tiene acceso a servicios financieros. Que uno dice, bueno, el 75% sí lo tiene, pero ese 25% son 2.000 millones de personas que están en qué regiones, en los países emergentes. Y no solo se trata de tener una cuenta, porque digo, la cuenta puede ser un paso y eso no significa que lo use. El segundo desafío ahí es que, en términos, por ejemplo, de América Latina, apenas más de la mitad confirma o afirma haber hecho un pago digital en el último año. Es decir, ¿estamos claramente frente a un desafío? Sí. Aún tenemos todo un mercado por delante al cual le tenemos que brindar servicios financieros de calidad. Y después yo considero que hay dos tipos de obstáculos, ¿no? Algunos con los que podemos lidiar y otros que no.
Hay algunos obstáculos que tienen que ver más a veces con incentivos, con políticas de Estado, con algunas cuestiones que por ahí hacen a que haya todavía algunos incentivos para que la economía se mantenga en ciertos niveles de informalidad, y eso es algo que naturalmente va a evolucionar y no tenemos mucho para hacer. Pero hay un segundo punto que tiene que ver con qué podemos hacer nosotros frente a esa situación, que tiene que ver con cómo brindamos servicios de mejor calidad, cómo brindamos servicios con precios más transparentes, cómo hacemos soluciones, y acá me suma lo que decía Juan Ignacio antes, de menor complejidad y para quien los use sea más fácil. Porque yo me pregunto si es más fácil. Creo que los bancos durante mucho tiempo cometieron, o en realidad el sistema financiero cometió por ahí un error, que asoció la bancarización con la inclusión financiera, y eso es parcialmente cierto. Yo creo que el camino para la inclusión financiera es la digitalización, más que la bancarización per se. ¿A qué me refiero? Pensemos en una persona que nunca visitó un banco y que quiere tener su primer acceso al pago por primera vez o a un crédito. Es más probable que lo haga visitando una oficina física en un lugar, en un horario determinado, o es más probable que lo haga con su celular bajándose una aplicación y haciendo la onboarding en línea, ¿no? Entonces, creo que ese es el kit de la digitalización. Y ahí está, creo, el desafío, que es cómo acercamos servicios de mejor calidad para que estas 2.000 millones de personas que están en el mundo, que hoy no tienen acceso a los pagos digitales, y como consecuencia tampoco acceso al crédito y a todo lo que mencionamos, puedan de una manera mucho más sencilla tenerlo, ¿no? Aparte, si hoy pensamos en números, el 46% de los pagos en América Latina se siguen haciendo en efectivo. Eso por las razones que sea, pero sí es importante que siempre, si nosotros vivimos acá y sabemos que siempre el efectivo gobernó y el comerciante se siente seguro con el efectivo. ¿Cómo logramos que se sienta igual de seguro con las soluciones digitales? ¿Cómo hacemos que la experiencia sea la misma? Y en este sentido, si me podés contar, Juan, ¿cuál considerás que es el futuro de los pagos digitales? Lo que nosotros vemos, digamos, en términos de pagos digitales es, obviamente, si hablamos del futuro, creo que la palabra cripto va a estar sobre la mesa. Lo que está sucediendo con Pix, transferencias 3.0 y SPAY en México, que son tres, digamos, medios de pago muy similares en los distintos países. Tarjetas de crédito y débito. Y lo interesante, me parece, es cómo se van sumando nuevos medios de pago, pero todos van quedando, ¿no? Me gusta la analogía con, de pronto, los medios de comunicación, donde, no sé, salió el diario, después la radio, después la tele, y cuando salía la tele decían va a reemplazar a la radio, y después internet, y internet va a matar a la tele, y en realidad no, fueron quedando todos tienen su participación, y en los medios de pagos me parece que sucede algo similar, donde se van sumando nuevos medios de pago, nuevas opciones, y todos tienen su nicho y su razón de ser. Así que eso por un lado, desde el punto de vista de la aceptación, también digo, recuerdo hace 10 años, por tirar un número, que había países de la región donde ibas y te decían con qué va a pagar, y de acuerdo a la tarjeta te sacaban un POS u otro, y el comercio tenía 3 POS distintos. Hoy pagás desde un teléfono a otro teléfono, entonces el avance es muy grande en ese sentido. Pero sí me parece importante que los comercios tengan todas las opciones de pago, que son, en definitiva, es el comerciante el que se tiene que adaptar al consumidor y ofrecer todas las opciones de pago para no perder ventas. Y no al revés, no es que el consumidor se termina adaptando a la oferta del comercio, ¿no? Y de pronto veníamos hablando un poco de la región, lo fragmentada que está, y así como tenemos naranja en Argentina, tenemos Elo en Brasil, PC en Colombia, hay como distintas opciones de pago locales que de pronto empiezan a regionalizarse, y es importante también poder soportar a todas. Y lo que mencionabas me gustó lo que mencionabas de los comercios. Justo hoy leía un documento donde hablaban de que ya en Brasil, por ejemplo, el 74% de los compradores elige
comprar en un comercio porque tiene los medios de pago que son sus preferidos, y no al revés. Y si van al lugar, quizás no compran. Entonces es importante esto de que el comercio tiene que adaptarse y también tiene que adaptarse a las nuevas tendencias que hay en el mercado. Juan Ignacio, acá vos sobre lo que tiene que ver desde la perspectiva también de Naranja y lo que ustedes están haciendo, el futuro de los pagos y qué es lo que ustedes están trabajando en ese sentido. Y nosotros estamos como muy convencidos de que el futuro de los pagos, o el futuro de la digitalización, de la banca digital, está directamente asociado con aquellas soluciones que eliminen fricciones y que le solucionen problemas reales al usuario, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando siempre con el usuario en el centro y pensando cuáles son los dolores que tiene en su vida cotidiana y cómo nosotros podemos trabajar para solucionárselos. Obviamente que tenés que tener un entorno que te fomente ese trabajo, porque muchas cosas son de largo plazo, entonces para eso necesitas una regulación que te acompañe, o reglas claras y que perduren en el tiempo, de manera de poder construir soluciones sólidas que, de vuelta, ¿no?, que impacten al usuario y mejoren la calidad de vida o la calidad financiera de ellos. Y también estoy muy de acuerdo con lo que mencionaban, no solo es poner digamos, tarjetas o medios de pago en la mano de aquel que va a comprar, sino también trabajar en la adquirencia y trabajar en la aceptación. Esa parte ahí creo que hay un camino largo todavía por recorrer. Y digamos, no creo que estemos tan lejos, digamos, como decías, en Brasil tenemos Pix, que es un ejemplo espectacular, sobre el cual podemos realmente copiar y mirar todas sus bondades. Es solo cuestión de poner, digamos, tener decisión y avanzar en ese sentido, mantener las reglas para que todos los que estamos en esta industria tengamos tiempo de desarrollar productos y soluciones sólidas. Cuando hablábamos de cómo está el mercado y ese lugar, yo acá algunos datos que me llegaban del mercado. En los mercados, generalmente los mercados desarrollados, hay 45 puntos de venta por cada 1000 habitantes. Nosotros acá en Argentina estamos en 22. Vaya si tenemos lugar de todavía crecimiento. Brasil está un poco mejor, con 39, pero en la región, en América Latina, somos los segundos con 22. El resto están por debajo de eso. Así que con una gran oportunidad todavía de crecimiento. Y en torno a esto, Patricia, ustedes que tienen experiencia en los distintos países de la región, contame cuáles sabés que son la evolución de los pagos digitales que fueron exitosos. Ahí mencionaba justo Juan Ignacio lo que tiene que ver con Pix. ¿Hay otras experiencias? ¿Qué es lo que sabés que tuvo verdadero éxito en otros mercados y que quizás podemos replicar o charlar sobre América Latina? Nosotros lo que vemos, Mariana, en los diferentes mercados es que, de acuerdo a cómo fue evolucionando la regulación y de acuerdo a cómo fue evolucionando, si querés, la experiencia de uso, fueron como posicionándose diferentes soluciones. Así como tenés en Argentina, por ejemplo, la experiencia de altísimo impacto de un mercado pago, tanto en su fase emisora como adquirente, tenés, por ejemplo, un Nequi en Colombia, o tenés un Pix en Brasil, o tenés algunas nuevas soluciones en México, pero, por ejemplo, nosotros estuvimos en México hace poco, y todo el ecosistema local de México sigue muy disconforme con la ambigüedad regulatoria con la que están operando. Entonces, todo lo que tiene que ver con la regulación y todo lo que tenga que ver con la posibilidad de habilitar la evolución del ecosistema en cada uno de los mercados es fundamental. O sea, años atrás todo el mundo tenía en mente la experiencia de Transbank en Chile porque le daba 100% de aceptación por igual a todos, y era como la envidia de la zona, digamos. Y nosotros en los últimos años, como en Argentina, pudimos, por supuesto, avanzar mucho con temas de multiadquirencia, apertura, desarmado de monopolios, digamos, ciertas acciones que permitieron el ingreso de nuevos jugadores, como nosotros, por ejemplo, y esas diferentes alternativas y esos diferentes pasos viabilizan esos negocios. Incluso te puede pasar en algunos mercados que no necesariamente la solución adoptada es la mejor solución,
pero es la que se adoptó y es la que generó masividad. Y una vez que vos generás adopción masiva de una solución, es muy difícil para otros jugadores meterse en el medio y cambiar la idiosincrasia. Entonces es muy importante entender cómo va evolucionando ese cambio regulatorio y esa evolución y esa adaptación y ese aprendizaje desde el usuario en lo que va ocurriendo en cada uno de esos mercados. Y por otro lado, para nosotros, los que queremos dar servicios regionales con estandarización de soluciones, con integraciones únicas, con usabilidad simplificada, también termina siendo un desafío, porque nosotros somos los que vamos a cada uno de esos mercados a simplificar esas interacciones y poder darle a nuestros clientes que tienen footprints regionales esa posibilidad de avanzar de una manera un poco más smooth en su camino, un poco más pulida, si querés, y no tener que empezar de cero en cada uno de los mercados en los que quieren avanzar. Importante esto que mencionás sobre la regionalización, y también lo mencionaba antes Juan, y ahí también les pido que me comenten los pagos digitales y la globalización, porque al fin y al cabo se está hablando mucho de todo lo que tiene que ver con recibir pagos desde afuera. Ya no es solo lo doméstico, esto que hablabas, Patricia, de también que podamos replicar experiencias en otros lugares, que funcionen los pagos digitales igual de fácil en cualquier lugar en el que estoy. ¿Cómo ven el futuro de eso? ¿Qué desafíos se encuentran? Sí, por un lado lo que decís, digamos, nosotros en WorldPay ayudamos a los comercios a poder cobrar independientemente de dónde venga el usuario o el cliente. Por dar un ejemplo muy básico, si vos tenés una cadena hotelera en Perú, Perú es un país que recibe clientes o huéspedes de muchísimos países, tenés que poder cobrarle en su moneda local y con el medio de pago preferido de ese cliente, ¿no? Entonces, así como tenés de pronto naranja en Argentina, en Alemania tenés un medio de pago que se llama Sofort, y tenés que poder ofrecerle, independientemente de que vos estés como comercio en Perú, poder ofrecerle al alemán la capacidad de pagar en euros y con ese medio de pago, ¿no? Eso es muy importante. Como decíamos antes, adaptarse un poco al cliente y no al revés. Por otro lado, la capacidad de poder unificar la tesorería de todos esos medios de pago, ¿sí? Y hacerla eficiente, me parece que es súper relevante. O sea que la complejidad que hablábamos antes la volvemos exponencial, porque la globalizamos y lo volvemos en una complejidad exponencial para todos los jugadores. Tenés que buscar la forma de poder simplificarlo con pocos proveedores, porque si vos a cada país donde vas a expandirte buscas, digo, un nuevo gateway, un nuevo adquirente, un nuevo proveedor de conciliación, te terminás convirtiendo en una compañía de medios de pago, ¿no? Entonces tenés que buscar la forma de poder lograr escala, inclusive en el momento en que empezás a pensar en tu expansión, cómo hacerlo con proveedores que te permitan dar ese salto hacia lo regional, hacia lo global. Hoy también escuchaba una charla donde hablaban de esto, de la importancia de lo que tiene que ver el movimiento de las finanzas embebidas, donde ya cualquiera piensa en buscar convertirse en un adquirente, en un adquirente no, pero en aceptación de pagos o poder dar servicios financieros, y la importancia que tienen las empresas como todos los que estamos acá, de poder facilitar eso, como bien mencionaba Patricia antes, porque no es el core del negocio de ellos, y van a necesitar que vengan expertos a ayudarlos, como bien mencionabas, Juan, en este momento. Nos quedan más o menos 10 minutitos, así para ir hablando. ¿Cómo ven el futuro de la adquirencia? ¿Cuál es la adquirencia de la próxima generación? Hablábamos el otro día, Juan, de que vos eras el experto de adquirencia, a ver qué input me podés dar de acá. Bueno, gracias. No, a ver, cosas que por ahí tendencias que veo hacia adelante. Uno es el adquirente
ya no solo de tarjetas de crédito y débito, sino también de otros medios de pago, ¿no? Otras tarjetas, más allá de Visa, Mastercard y Amex, y también de medios de pago alternativos, como puede ser un pago fácil, un PCE, un Oxxo, un 7-Eleven, cripto, ¿no? Todavía creo que cripto le falta para ser una moneda de cambio de la economía real, hoy es más bien para inversiones, pero ya hay, de hecho, WorldPay en otras regiones ya está haciendo la remisión de fondos, por ejemplo, en stablecoins. Entonces, en vez de remitirte en moneda fiat los fondos de tus ventas, lo podemos hacer en stablecoins. Eso creo que definitivamente es algo que viene en los próximos años. Por otro lado, el tema de la omnicanalidad, vos lo sabés bien como parte de Geopagos, esto de que el cliente de pronto te compra en el punto de venta, de pronto te compra por teléfono, en el iPad o en la computadora, y siempre le tenés que dar una buena experiencia de usuario, que sea la misma, y eso representa un desafío para todos nosotros. Después el tema me parece, de darle libertad, por lo menos en nuestro caso, que siempre tratamos de que le damos soluciones a los comercios, es de darle cierto grado de libertad, en el sentido de que si WorldPay también te puede hacer un ruteo dinámico a otras soluciones, y darle información al comercio, ¿no? Alertas en caso de que algo esté fallando, y mucha información para que pueda tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, no sé, en las líneas aéreas trabajamos mucho con información adicional que nos envían sobre el aeropuerto, la fecha de vuelo, cosas que hacen que mejore la tasa de autorización. Si vos ves la tasa de autorización en el punto de venta es del 97% más o menos, en el mundo digital o en lo que se llama lo no presencial es del 87%. Es decir, que hay todavía un 10%, un gap, una brecha para cubrir, que tenía mucho sentido hace 20 años, pero que no la tiene en el 2022, donde realmente procesar un pago online creo que es hasta más seguro que hacerlo en un punto de venta. Así que creo que por ahí vienen los desafíos. Les quería recordar a todos que nos pueden dejar sus preguntas, así ahora en unos minutitos ya podemos responder a todas las preguntas que nos dejen. Y me metiste en un tema que no quería meterme tanto porque es un tema súper candente, pero sé que Juan bien esto también en Symmetric están trabajando con lo que tiene que ver con cripto. ¿Qué se envisiona de cripto y pagos? ¿Te metió en un aprieto? No, a ver, en esto que decía Juan de cómo van apareciendo los medios de comunicación, van apareciendo medios de pago. Y creo que cripto es un medio de pago más, primero, que resuelve muy bien o sirve muy bien para resolver casos de uso muy complejos. Por ejemplo, y Juan o Patricia me van a entender seguramente, todo lo que son pagos internacionales, ahí generalmente tenemos un problema con la tasa de aprobación. Pagos de alto monto, cuando el monto es muy grande, generalmente también eso a veces canibaliza un poco la tasa de aceptación. Y creo que cripto es un camino para resolver esos casos de uso particulares, ¿no? Que obviamente todavía tiene un gran camino por recorrer, seguro, que todavía los gobiernos están viendo cómo lo regulan también, pero creo que tenemos que respetarlo y entender que va a llegar un momento en el que quien pague y quien cobre va a poder hacerlo de manera indistinta con moneda fiat o con medios de pago fiat y medios de pago cripto. Y eso va a ser normal, ¿sí? No significa que mañana todos los comercios lo vayan a hacer, ni que esto hay que prohibirlo de cuajo, sino que creo que el mismo mercado va a ir encontrando cómo lo regula, ¿no? Particularmente de Symmetric sí tenemos una alianza para aceptar medios de pago cripto en toda Latinoamérica con tienda cripto, y ya son algunos de los comercios los que empiezan a preguntar por qué, y obviamente eso dispara nuevas preguntas, ¿no? Es, bueno, ¿y qué regulación va a tener? ¿Y qué tipo de restricciones va a tener? Y después hay que hacer un análisis país a país para ver cómo se funciona. Porque si algo nos enseñó un poco todo el esquema de reglas de Visa, de Mastercard, de Amex, es que hay reglas, ¿no? Al final del día, ¿no? Hay como unos tomos muy grandes que dicen lo que está permitido y lo que no. Y en los medios de pago alternativo y en cripto todavía hay muchas cosas que no tenemos cómo resolver. ¿Cómo resolvemos un contracargo, por ejemplo? ¿Cómo resolvemos una devolución? ¿Cómo puedo cancelar una transacción? Que son cuestiones que en el mundo de las tarjetas de crédito y débito están muy bien resueltas, y en el mundo de los pagos con cripto todavía requieren el armado de estas reglas, ¿no? de funcionamiento. Pero un poco la respuesta sería esa, que es una tendencia que hay que respetar y que vamos a ver su evolución en los próximos
meses, años y tiempo, ¿no? Sí, lo que no tiene Levantaste cripto hoy es usabilidad, ¿no? Es buenos criterios de usabilidad. Me parece que es algo que está súper incipiente. Todo lo que es finanzas descentralizadas tiene un potencial fenomenal para adelante y la clave va a ser convertirlo en algo cercano a la gente que pueda eventualmente tener cierto nivel de masificación. Todavía tenemos el desafío de digitalizar los pagos. Vamos a tener, como vemos, vamos a tener muchísimos más desafíos por delante. Cuando hablaba Juanpi me levantaste un montón de preguntas que no me había hecho, y ahora que digo, es verdad, todavía tenemos que resolver eso, porque, como bien decís, los medios de pago tradicionales llevan años de experiencia en el mercado, aprendiendo de los errores. Ahí, con toda la experiencia que tiene Patricia en eso, lo debe conocer bien, donde es prueba y error, y se va cambiando en la medida en que va evolucionando el mercado en todos los aspectos. Para ir cerrando, así vamos a las preguntas. Le quería pedir a cada uno una reflexión final sobre el mundo de los medios de pago que quieran compartir con la audiencia. Se los dejo en sus manos. Yo particularmente diría, un poco como conclusión de esta conversación, creo que el mundo de los medios de pago es fascinante, complejo, Marian, como dijiste al principio. Creo que tiene oportunidades realmente infinitas, quizás es exagerado, pero probablemente vaya por ahí. Es importante tener más gente dentro del ecosistema experta en la industria. No es fácil ser experto en esta industria porque implica muchísimas aristas de trabajo, de especialización. Está bueno que es un ecosistema que compite, pero que coopera. Y yo creo que eso es la base de todo lo que estamos conversando. Todos nosotros competimos y cooperamos en diferentes aspectos de nuestros negocios. Y creo que esa integración, ese conocernos, esa colaboración, ese empujar todos para adelante, trabajar en los temas comunes, por supuesto diferenciarnos en donde tenemos espacio, es clave para la evolución del ecosistema en los próximos años. Yo, sobre lo que dice Patricia, digo, muy optimista respecto de lo que viene, esto de competir y cooperar. Creo que hace 5 o 10 años no existía ninguna de las dos cosas, ni se competía ni se cooperaba. Hoy estamos en un punto de inflexión, en una apertura en la región mucho mayor. De pronto lo que se daba en México, en Brasil, se fue replicando a distintos países de la región y sigue yendo a los países todavía más chicos. Y se me ocurren 1000 ejemplos. No sé, mi primer trabajo en medios de pago, me acuerdo que pregunté por qué no se podía pagar con tarjeta de crédito en el taxi y se me mataron de risa. Era un absurdo la pregunta. Era como, ¿cómo el taxista iba a absorber ese costo? Que querían el efectivo. Hoy es una realidad. O me acuerdo de viajar por la región y ibas a ver al tesorero de la empresa que te daba plata en efectivo como una caja chica para manejar de viáticos. Hoy manejás todo con la tarjeta de crédito a donde vayas, cualquier país de la región, hasta las propinas. Entonces, eso hacia adelante me parece que hay un recorrido enorme. Y creo que este panel es un poco una muestra de eso, porque, no sé, tenés WorldPay, que es un adquirente nuevo en la región, Symmetric como una empresa que se dedica a algo muy puntual que es la conciliación, Global Processing también como adquirente nuevo, Naranja con una estrategia digital. Entonces, me parece que también a mayor tamaño de mercado, más especialización, y empiezan a aparecer jugadores en el ecosistema que la empiezan a enriquecer y a brindar nuevas posibilidades para el comercio y para los usuarios. Buenísimo. Juan Pablo, Juan Ignacio. Yo, si quieren, ahí para reflexionar, creo, Juan, dijiste algo muy interesante. Este panel es una transacción, ¿no? Digo, si uno agarra las partes de este panel y la incluye a Maru también como procesador de un potencial agregador que esté, digo, este panel refleja la transacción. Y creo que lo decía Patricia también al principio. Algo que antes estaba en cabeza de un único, que podía ser un monopolio o el que había visto esa oportunidad,
eso que estaba en cabeza de uno, ahora está en cabeza de varios, ¿no? Y creo que también a veces pasa la dificultad por entenderlo, ¿no? Creo que si todos los que trabajamos en medio de pago hace tanto tiempo hubiéramos tenido la charla de Patricia al principio, hubiéramos también seguramente superado un montón de incógnitas que teníamos al principio. Y un poco también como reflexión para la audiencia es, si de esta charla se llevaron más dudas que certezas, están en el buen camino. A mí me pasa días que leo sobre pagos y días que digo, hoy creo que sé menos que ayer, porque algo que creía que era una manera cambió, o la había entendido mal, o la había entendido bien y creía que como era en Argentina, no en todo el mundo. Entonces cuando empecé a trabajar en Colombia me di cuenta que era distinto. Cuando hablo con mis compañeros de Colombia les explico cómo es la adquisición en Argentina también, y digo, eso me parece que también tiene que ser como un resultado, ¿no? Vamos a un mundo cada vez más complejo, pero no tengo dudas que la industria fintech y sobre todo pagos es el lugar más interesante para estar. Ahí, solo para complementar eso que acaba de decir Juanpi, que es fundamental, el idioma puede ser parecidito en Latinoamérica, pero acá el diablo se mete en los detalles. Cuando hablamos de crédito, cuando hablamos de producto, cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de regulaciones, cuando hablamos... es todo distinto. Indaguen, vayan al fondo, vayan al hueso. No es lo mismo un producto de crédito en México que un producto de crédito en Argentina. No es lo mismo para Paraguay el significado de la palabra truncar con la palabra redondear. Para nosotros puede ser una cosa, para ellos puede ser otra. Y les cambia la definición funcional completa de algo que están haciendo. Hay muchísima sutileza en el idioma de un proceso tan complejo como el que estamos manejando. Los invito a que se metan en el hiperdetalle en esas conversaciones y no den nada, por supuesto, porque seguro van a encontrar diferencias. Sí, yo quería agregar que estamos claramente en un mundo complejo. Creo que el desafío está acá en cómo llevamos simplicidad al usuario, ¿no? Y cómo le solucionamos problemas reales dentro de un mundo que es, como decíamos antes, bastante complicado de entender. A mí me pasó, tuve la experiencia de acompañar a una persona hace 5 años para abrir una cuenta en un banco, que es, digamos, si querés, el primer paso hacia la digitalización del dinero, y tuvimos que ir 5 veces al banco para abrir la cuenta, ¿no? Una vez para preguntar qué necesitábamos, otra vez para llevar unos papeles, otra vez para llevar otros, otra vez para llevar otros, y así. Y eso hoy, 5 años después, no existe. No existe hoy, que no lo hace ni el banco, y obviamente creo que la fintech, de alguna manera, venimos a elevar esa vara y a eliminar esa fricción, ¿no? Entonces yo creo que un poco nuestro rol digamos, en este ecosistema está asociado a eso, eliminar fricciones y continuar cada vez más eliminando fricciones y subiendo la vara de toda la industria para ir hacia un mundo más simple, mucho más inmediato. Muchas gracias a todos por las reflexiones. Espero a los que nos están escuchando que, más allá de entender la complejidad, que está bien que lo entiendan, que les genere la duda sobre este mundo y puedan aprender cada día más y tengamos espacios como estos como que mencionaba Patricia, de colaboración, porque creo que entre todos vamos a lograr el objetivo, que es que todos estemos con procesos más simples, más digitalización, más inclusión, y creo que estamos en el buen camino. Buenísima conversación. Si hay una cosa que me encanta de pagos es que hoy la explicación que diste, Pato, es una explicación que he escuchado, que he pedido un montón de veces, porque claro, uno cuando no está en pagos, pero de repente hay que entender alguna cosita, ya sea desde la cámara o personalmente, es como... Entonces, lo lindo de esto, y que seguramente muchas personas nos están escuchando van a estar de acuerdo, es que nunca está de más volverlo a escuchar, porque es tan amplio y tiene tantas aristas que haber escuchado todo lo que conversaron hoy siempre refresca un montón y aparte echa luz, así que estuve acá del otro lado con la cámara apagada, pero prestando un montón de atención, así que les agradezco. Pasamos a la parte de las preguntas. Vamos, estuve viendo preguntas y para ser justo, hay 2 temas que aparecen bastante y que me parece que estaría bueno, obviamente tenemos unos pocos minutos, pero por lo menos repasar. El primero está ligado a, que hay 2 o 3 preguntas, al tema del contexto global. La realidad es que si teníamos esta misma conversación hace 6-7 meses, estamos en un contexto de disponibilidad de capital que tendía, digamos, al infinito, figuradamente obviamente, ¿no? Pero con un montón de planes de un crecimiento
estelar en un montón de empresas, y hoy nos encontramos con una nueva macro global, en algunos casos, digamos, acentuada por cosas más domésticas nuestras, y en otros casos se ve, digamos, disminuida por algunas cosas a las cuales estamos acostumbrados, como la gestión desde la escasez de capital y demás. Pero lo que les quiero, digamos, la pregunta acá es, respondiendo a algunos comentarios del público, es si tuvieran que decir en 2 o 3 líneas el impacto de esta situación que es global, afecta a todo el mundo startup, a todo el mundo tech, y dentro del mundo tech está el mundo fintech, y dentro del mundo fintech está el mundo de los pagos. Si quieren dar un pequeño comentario de qué es lo que capaz ustedes están viendo en términos de cómo venía evolucionando todo en pagos digitales y cómo de repente ahora nos encontramos con un escenario nuevo, reitero, global, del cual no estamos exentos como sector, que me imagino que ustedes los deben ver en sus empresas, con sus equipos de estrategia y demás, así que pueden responder todos o capaz uno o dos como quieran, pero es algo interesante para hablar hoy, muy actual, muy real. A ver, si quieren arranco yo con un par de comentarios. Creo que, yendo a las exageraciones del caso, cambió el mundo, digamos, en los últimos poquitos meses. La verdad que se dio vuelta todo lo que venía ocurriendo, y se dio vuelta filosóficamente, conceptualmente en los negocios. Veníamos trabajando con negocios que el core de la estrategia era crecer en usuarios, crecer a toda velocidad, crecer en un footprint regional, tener una amplitud de llegada cada vez más amplio, y era prácticamente lo único que se miraba dentro de el negocio en sí, y por supuesto lo que tenía que ver con la estrategia de producto que complementaba esa necesidad de crecimiento acelerado. ¿Por qué? Porque era lo que demandaba quien te prestaba el dinero. Tenías un plan estratégico que cumplir, acelerado, exponencial en la mayoría de los casos, sino en todos, y una demanda fenomenal por evolucionar determinadas métricas que hacían a ese crecimiento. Hoy en día miramos el bottom line. Nos fuimos al fondo del P&L. Ya no miramos la primera línea del P&L, miramos la última línea del P&L. Hoy tenemos que mirar costos, tenemos que mirar eficiencia, tenemos que mirar productividad, tenemos que mirar cómo generamos ese crecimiento, y la filosofía de la generación de ese plan estratégico es absolutamente distinta desde lo conceptual. Y hoy nos estamos encontrando con empresas que arrancaron a funcionar con un formato y están haciendo una reconversión rapidísima y fenomenal de sus estrategias de negocio para poder dar respuesta a este nuevo contexto. Y creo que dentro de ese mismo esquema están los mismos inversores, fondos de inversión que antes te pedían trabajar sobre este modelo, hoy te están diciendo, no va más, pero vamos a este otro. Ahí, Pato, o sea, lo que vos estás diciendo está muy bueno desde la perspectiva de, bueno, cómo las empresas tienen que operar en un nuevo contexto con nuevos inputs, o sea, con nuevos... La pregunta es, todo esto que venimos hablando del avance de los pagos digitales, de que hoy cada vez más personas, más comerciantes, la gran pregunta es, yo tengo una respuesta formada, pero quiero validarla con ustedes, es esta tendencia, esta marea que en el buen sentido viene creciente, ¿no? Este mar de pagos y de digitalización que viene creciendo. ¿Va a arrancar un proceso de retroceso o va a seguir, digamos, con su proceso de adopción constante, capaz a un ritmo distinto? Esa es mi pregunta, desde el lado, cuando caminamos la calle y pagamos o cobramos. No es retroceso, sí creo que hay un tema de velocidad. Ok. O sea, no hay un tema de retroceso, hay un tema de velocidad que está dado por las inversiones disponibles en el mercado en general y en cada una de nuestras empresas en particular, para dar solución a toda esta demanda. ¿De qué manera? ¿Con qué prioridad? Creo que la palabra del millón es la priorización, y cómo vamos a ir avanzando en ese camino. Buenísimo. Yo creo lo mismo, eso quería preguntar si alguien más. Creo lo mismo, el proceso de digitalización sigue avanzando, quizás esto pueda frenar un poco, sobre todo algún impacto más fuerte en las startups, pero si vos tomás hacia atrás, digo, la crisis de las hipotecas en el 2009, después las crisis por las que pasaron países de América Latina, Brasil, Argentina, México, después el COVID,
digo, la digitalización siguió avanzando en todos, más, menos rápido, pero no frenó. Y yo creo que no, este tampoco es la excepción. Me parece que queda todavía bastante tela por cortar. Bien. Ahí sumo, Mariana, Marian, bueno, Juanes. ahí sumo que Mm, yo creo que, primero, todavía no tenemos evidencia de que se haya desacelerado, digo, eso es lo bueno, digo, todavía el ritmo de crecimiento de la digitalización va por un buen camino. Sí creo que lo que va a pasar, y no lo asocio a que se desacelere, porque digo, la revolución digital y la digitalización de los pagos es un proceso irreversible. Coincido con Pato y con Juan de que puede haber ahora algunas dudas, que para mí van a estar dadas. ¿Por qué? Porque el cliente hoy tiene, y demos un ejemplo de Argentina, una cantidad X de billeteras para utilizar, y ahora hay algunas que quizás van a estar en problemas y va a haber menos, y quizás esa menor cantidad de opciones puede hacer que en un momento uno diga, bueno, tenés menos opciones al final del día para esa digitalización, pero me parece que como consecuencia de eso es que van a terminar quedando los productos que realmente agreguen valor al cliente. Coincido con Patricia, cuidar el P&L, negocios sanos, preocupación por la rentabilidad, y lo segundo, foco en valor real para los clientes, y esto lo decía Juan antes. En definitiva, lo que construyamos tiene que resolver alguna problemática mejor que el de al lado, ¿sí? Se acabó un poco esto de salir soluciones porque sí y subsidiarlas para que crezcan indefinidamente. Se viene una época de responsabilidad, y creo que en el futuro vamos a volver a tener las tasas de crecimiento a las que estamos acostumbrados. Es un mercado que de por sí el crecimiento y la digitalización no lo vas a poder frenar. Lo vamos a tener que ver cómo lo abordamos de una perspectiva distinta y, como decían, cuidando los costos, cuidando los tiempos para poder acompañarla, porque frenarla no la vas a poder frenar. Sí, yo muy en línea con todo lo que se dijo, creo que acá el desafío es entender a qué velocidad se puede avanzar. En nuestro caso los planes que teníamos siguen siendo los mismos, el tema es entender un poco la velocidad y, como decía Patricia también, el tema de priorización. Creo que si bien el contexto es adverso, creo que le da un grado de madurez un poco superior a la industria en general, donde muchas cosas no se prestaba atención a muchos temas importantes. Yo venía de una industria anterior, antes de meterme en fintech, venía de industria de manufactura, donde se miraban mucho los costos, pasé a fintech y digo, no puedo creer que nadie esté mirando ni un costo. Creo que por eso está bueno, digamos, nos agrega un nivel de madurez más, y creo que al final va a ser para bien. Ok, buenísimo, gracias. Buenísimas sus respuestas en línea con lo que pensaba, así que espectacular. Última, también agarrando varias preguntas. Sin entrar en temas técnicos, porque creo que acá en la sala no somos, digamos, realmente profundamente técnicos, pero siempre una preocupación o una ocupación que existe a la hora de pagos digitales cada vez más masivos es cómo resguardamos y protegemos la seguridad de quienes nos usan, sean comerciantes o, digamos, usuarios finales, y cómo protegemos esa confianza que es la que hace que la adopción siga por este buen camino, es decir, cómo la ciberseguridad, o la seguridad, digamos, en general, custodia todo este crecimiento. Entonces, nada, en la audiencia hay personas que lo que preguntan es, bueno, ok, buenísimo que todo esto esté explotando por los aires en el buen sentido, digamos, de crecimiento, opción, etcétera, pero cada una de sus empresas me imagino que tiene un montón de personas y horas y tiempo dedicada a que todo este crecimiento venga custodiado, ¿no? por procesos seguros. Entonces, sin entrar en detalles técnicos, porque da para otro webinar, de hecho, que podemos hacer sobre ciberseguridad, estaría bárbaro. No sé si quieren tirar 2 o 3 líneas de un poco de cuáles son esas líneas de laburo en torno a la ciberseguridad, ¿no? Y que todo esto, esta adopción siga el buen camino, que es que nosotros usuarios confiemos en esta transacción. Compleja. Si quieren, Maru, ¿vos querés decir algo? Te interrumpí. No, porque se quedaron todos callados. No, a ver, digo, vamos, como hago una primera diferenciación, ¿no? Primero el mundo de las tarjetas, ¿no? El mundo de las tarjetas en venta presente, gracias al desarrollo, logramos con la tecnología IMV, a mediados de los años 90, empezar a tener una tecnología que, si se quiere, pueda, por así decirlo, mitigar lo que es, o eliminar bastante lo que es el fraude en venta presente. En términos online hay una tendencia que es denominada el 3DS, ¿no? Que va a permitir ahora una mucho mejor, por así decirlo, seguridad en el momento de hacer pagos por internet con tarjetas. Entonces ahí
tenemos algunos desafíos que tienen que ver sobre todo con la tasa de conversión y cómo eso, agregarle más pasos al momento de pagar, eso puede generar algún inconveniente, pero es algo que con experiencia de usuario se va a resolver. Eso por el lado de los pagos con tarjeta. Después, uno de los grandes desafíos de los pagos alternativos justamente es ese, ¿no? Es decir, al no haber un estándar, sino muchos de ellos son o locales o bien tecnologías no reguladas, ahí también hay un gran desafío en entender qué soluciones de prevención de fraude o de seguridad en línea uno puede tener. Lo que sí puedo decir, que muchos de los que estamos acá también podrán reafirmarlo, es que en general las empresas, particularmente Symmetric, que tiene un conciliador y un gateway de pago, obviamente tiene políticas de seguridad que cumplen con los más altos estándares. Obviamente que todos los que estamos acá a la hora de aceptar pagos en línea tenemos certificaciones como la de PCI nivel 1 y otro tipo de certificaciones tanto de seguridad de pagos como protección de la información, y también en que hay particularmente se trabaja mucho con partners específicos que son de prevención de fraude para aumentar esa capa, ¿no? Creo que, volviendo a la pregunta del principio de Maru, uno de los obstáculos que no mencionamos para el crecimiento de los pagos digitales justamente es esta respuesta, ¿no? Es, bueno, la ciberseguridad, el fraude en línea es, en términos online y seguramente muy apalancado con la pandemia, un gran desafío, y particularmente el desafío de todas las empresas es invertir mucho en ese tipo de tecnologías y estar muy, muy en línea con las nuevas tendencias que hay en términos de protección de seguridad informática, ¿no? Lo que veo que sí, que mencionábamos un poco en la charla, las tarjetas de crédito no es que en el día 1 fueron seguras. Tuvo que haber una evolución y, como mencionaba Juanpi, bueno, surge EMV, surge contactless por medidas de seguridad. En los medios de pago vamos aprendiendo todos los días cómo mejorar la seguridad de ambas partes, del que paga y del que cobra, para que esto sea una red de confianza. ¿Van a existir fraudes? Sí, siempre, porque también existía el cuento del tío cuando pagábamos en efectivo. Es una realidad que tenemos que atravesar y tenemos que entender que se va evolucionando, va creciendo, vamos mejorando, y estamos todos con este tema en la cabeza para ir aportando nuestro granito de arena para que esto mejore. Y hay un aprendizaje, de nuevo, desde el punto de vista del usuario. Hoy está todo acá adentro. Esto te lo roban, esto desaparece. Tenemos que aprender a generar los mecanismos propios de seguridad, tenemos que aprender lo que es el phishing, tenemos que aprender, hay muchísimas cosas que, más allá de todo lo que comenta Juanpi, que por supuesto es lo que todos nosotros hacemos, pero el problema es cuando yo como usuario no sé hacer lo que tengo que hacer para sostener, tener toda mi plata acá adentro. Entonces hay muchísimo trabajo en educación tecnológica en todos nosotros, como usuarios de estos productos. Y después, Mariano, nos pediste que no seamos técnicos, pero no quería dejar de mencionar que hoy la industria está, digamos, te diría, muy tokenizada, ¿no? El token es como una clave segura donde viaja la transacción, es un tesoro donde se guardan todas esas claves, y si alguien hackea o roba ese tesoro, no pasa nada. Es imposible que pueda obtener los números de tarjeta de crédito. Y hoy, entre el comercio y el gateway, entre el gateway y el adquirente y las marcas, las transacciones viajan todas tokenizadas. Así que en ese sentido creo que no hay mayor problema. Yo hablo desde el punto de vista personal. Las veces que tuve algún inconveniente con una tarjeta, de algún cargo que no reconocí, el banco siempre me respondió, o sea, la experiencia siempre fue positiva. Para mejorar, me parece que de cara hacia los comercios, toca que puedan, digamos, reclamar sus contracargos y no siempre tengan que ser los comercios quienes se hacen cargo de ese costo, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de contracargo, que también el comercio pueda trasladarle ese costo al banco emisor. Buenísimo, y solo reforzando, y ya con esto cerramos, reforzando lo que decía en un momento Patricia, y acá me consta de quienes están en el B2C como Naranja X, digamos, hay un esfuerzo muy interesante en esto de, bueno, cómo genero ese conocimiento en nosotros usuarios para que ante ciertas situaciones sepamos detectar algunas alarmas de, ¿no? Que hay cosas bastante complejas, ingeniería social y demás, que cuando uno se entera de lo que se hace, decís, wow, qué nivel de imaginación, ¿no? Y de elaboración que hay en ciertos cuentos y demás, así que eso también nos requiere a nosotros usuarios bastante
bastante activos. Así que, y es algo en lo cual estamos trabajando no solamente individualmente las empresas, sino también desde la Cámara. Es un tema que está recontra sobre la mesa. Así que, dicho esto, agradecerles un montón a los tres Juanes, Juan Pablo, Juan Ignacio, Patricia, Mariana, la verdad que la rompieron. Fue muy lindo estar acá escuchando esta interacción entre ustedes. Y bueno, que terminen muy bien el día. No sé si alguien quiere un mensajito más de cierre, creo que ya Maru dio el espacio, pero la verdad que estuvo muy lindo escuchar la conversación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, un placer. Muchas gracias. Chau. Que estén bien. Gracias por acompañarnos.